desde el primer momento dijo que el general Juan Rivero Lasso no tenía responsabilidad en esto y que estaba siendo utilizado como un chivo expiatorio. Durante todo el proceso se ha demostrado la inocencia de mi padre. Hasta inclusive uno de los agentes enjuiciados se declaró y se paró en juicio y dijo: el único que no debe estar sentado aquí es el general Juan Rivero Lasso. Regresamos al tema de la ley esta de prescripción de los delitos de lesa humanidad. Está con nosotros Marieta Rivero, ella es hija, como ustedes saben, del general Juan Rivero Lasso. Él era jefe de inteligencia del ejército y él es, bienvenida ante todo, disculpa Marieta, tu padre está incluido en el proceso porque supuestamente las actividades del Grupo Colina no podían haber ocurrido sin su conocimiento y participación. ¿No es cierto? Eso es básicamente lo que se dice sobre tu padre. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Efectivamente, es increíble que un ser humano haya sido privado de su libertad ya durante 23 años con acusaciones tan sin sentido, tan sin sustento y sobre todo sin pruebas. Ayer escuchaba a la señora Gloria Cano sí, del IDL y gracias a Dios ella habla ahora, ¿no? Pero ahí nada más se refleja cómo ha sido acusado mi padre por una elucubración de ellos, del IDL y la Fiscalía, de que para ellos mi padre tenía que haber sabido, sin ninguna prueba, solo es el dicho de ellos, porque como él era director de inteligencia del ejército, tenía que haber sabido. Que dice que Hermosa se reunió con el Grupo Colina y les daba arengas. ¿En qué momento dijo que mi padre estaba ahí? Porque mi padre no participó en esa supuesta reunión. Los mismos colaboradores eficaces del Grupo Colina que se han declarado... Se han declarado culpables, por supuesto. Han declarado en todos los juicios que no recibían órdenes de mi padre. Muchos de ellos ni lo conocían a mi papá. No era su jefe directo. El general Robles, que fue quien desenmascaró o reveló una existencia de un Grupo Colina, desde el primer momento dijo que el general Juan Rivero Lasso no tenía responsabilidad en esto y que estaba siendo utilizado como un chivo expiatorio. Durante todo el proceso se ha demostrado la inocencia de mi padre. Hasta inclusive uno de los agentes enjuiciados se declaró y se paró en juicio y dijo: el único que no debe estar sentado aquí es el general Juan Rivero Lasso. Todo ello no le ha importado a la Fiscalía, al IDL sobre todo, porque ha tenido un ensañamiento con mi padre solamente porque mi padre no quiso mentir como ellos querían, de que en su calidad de director de inteligencia diga que hubo una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos. A sabiendas, porque así se lo dijo el abogado del IDL, el abogado de mi padre. Sabemos que el general Rivero no tiene responsabilidad en estos hechos, pero necesitamos que él diga y acepte que hubo una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos. Por la cadena. Tenemos que ir, Marieta, a la pausa, ya son las 9:26 de la mañana. Vamos a ir a la pausa, al reporte de noticias y volvemos inmediatamente contigo. Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Marieta Rivero, hija del general Juan Rivero Lasso, que actualmente está en prisión ya por más de 23 años, ¿no? Lo que tú dices, Marieta, es que tu padre no era un violador de derechos humanos, que tu padre no era lo mismo que Martín Rivas. Mira, Nicolás, está probado en juicio que mi padre no tuvo participación en estos hechos. El IDL y la Fiscalía han sostenido durante todos estos años una hipótesis sin probar y solamente con una elucubración de que por el cargo que mi padre ocupó tenía que haber sabido, y porque tenía que haber sabido lo han condenado a 25 años por hechos de terceros. Eso no es justicia en ninguna parte del mundo. Durante todos los años se ha aprobado en todos los juicios y acá hay que también saber, porque se sienta acá un defensor de los derechos humanos, avalar que a una persona se le pueda privar de su libertad con prisiones preventivas durante 12 años y medio, una tras otra, con juicios eternos de 17, 18 y 20 años sin terminar. Eso es justicia, ese es un debido proceso, esa es la defensa de los derechos humanos, y ellos no dicen nada al respecto. A ti no yo te he escuchado siempre defender a tu padre en el sentido de que él no tuvo participación, ¿no es cierto? Pero no te molesta, no te incomoda que con esto de la ley
de prescripción estén haciendo un solo bulto finalmente entre tú que dices que tu padre es inocente con gente que realmente hizo barbaridades, ¿no? Mira, mi padre no solamente es inocente, sino que a pesar de que sus condenas han sido injustas, porque sin probarle nada le han puesto autoridad inmediata y lo han responsabilizado de hechos de terceros, sino que él ya cumplió la totalidad de la pena. A mi padre la aplicación correcta de la lesa humanidad no es que lo beneficie de alguna manera directa. O sea, tú lo que dices es que legalmente tu padre ya debería estar en libertad en este momento. Por supuesto, porque los juicios debieron haber terminado todos en paralelo, pero por una... todo un sistema que se ha generado, que ya es sabido de que con estos juicios mucha gente se enriquece, entonces les conviene que termine uno y recién empiece el siguiente, y así eternamente, sin ningún respeto a los derechos humanos. Hablo en particular de mi padre, yo estoy hablando en nombre del general Juan Rivero Lasso, que es mi padre, un oficial intachable con una carrera brillante y una conducta intachable durante toda su carrera, que lo involucraron absurdamente y forzadamente en esta famosa línea de mando por la necesidad de la justicia y una justicia totalmente ideologizada en muchos casos para crear esa línea de mando y poder hilar Grupo Colina con Fujimori. Y en el medio lo ponen a mi papá como un peldaño más para hacer esa para famosa... poder, claro, para que la cadena de mando pudiera ocurrir. Y esa cadena de mando, Nicolás, la ha elucubrado el IDL junto con la Fiscalía. Claro, pero además yo no, te soy sincero, yo ni siquiera creo que eso fuera necesario, porque era claro, por la manera como operaba Vladimiro Montesinos y el propio Fujimori, que intervenían directamente en todas las instituciones. Es decir, directamente, no era que ellos respetaran las cadenas de mando, ¿no? Mira, Nicolás, y en juicio se ha visto eso, efectivamente. Por un lado, ellos sostenían que era un grupo paralelo, en la sombra, por debajo, que actuaba al margen de la ley, y por otro lado, querían que haya un esquema. ¿Por qué? Porque necesitaban hacer ese esquema para darle sustento a su acusación. Ahora, ¿qué va a pasar con el caso de tu padre? Tú dices o sea, ustedes no necesitan acogerse a esta ley de prescripción. Lo que ustedes están reclamando es que se den por terminados los juicios contra tu padre, porque por los años que ya cumplió en la cárcel, ya pagó. Mira, Nicolás, si solamente se aplicara la ley y la Constitución tal cual está en este momento, mi padre hace años ha debido recobrar la libertad. Todos los demás juicios que no terminan y que tienen entre 18 y 20 años de procesamiento sin sentencia, los demás juicios, son ilegales. Hay mucha No, pero además si son 18 y 20 años, y tu padre ya tuvo más de 18 y 20 años, entonces así lo sentencian, esa pena se va a dar por cumplida. Efectivamente, y esa es la ilegalidad que yo estoy denunciando, Nicolás, lo que le están haciendo a mi padre. En la segunda condena le ponen 20 años, pero la sala del magistrado Ricardo Bruset, con una maldad exprofesa y una ilegalidad, pretende que mi padre cumpla la sentencia del 2017 cuando él buenamente terminó el juicio, los magistrados en adelante. del 2017, que cumple los 20 años de ahí en adelante, como si mi padre hubiera estado en libertad, y lo único que le están descontando de esos 20 años es los 6 años ilegales de prisión preventiva. Ilegales porque tú sabes muy bien que son máximo 36. Marieta. O sea, ¿a qué terrorista se lo ha sometido a este tipo de juzgamiento y aplicación de las penas? Injusta la pena, si a los del IDL con sus elucubraciones les parece justa la pena a mi padre, en fin, pero mi padre ya cumplió la pena. ¿Por qué no se pronuncian ellos de cómo están aplicando la pena para mi padre? Sin embargo, hay terroristas que la Corte Interamericana, por vulneraciones al debido proceso, los han sacado por la cuarta parte de lo que le han hecho a mi padre. No, eso es un tema... Vamos a seguir con el tema, Marieta, porque me parece que tienes el absoluto derecho a ser escuchada, ¿no es cierto? Porque acá no estamos hablando de alguien que probadamente y directamente cometió horrores y violaciones a los derechos humanos, sino alguien que dice, soy inocente, yo no he participado en estos actos, es decir, tienen derecho a ser escuchados, por Dios. Y vamos a seguir con el tema, puedes estar seguro. Marieta Rivero ha estado con nosotros.